Bueno, vamos a ver el tema de hoy. Es el propósito de la ley. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 31. Amén. ¿Alguien quiere darle lectura fuerte y claro? Dice, luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Mucho se ha dicho que la fe anula la ley. Y ahora mi fe está en Cristo. Yo ya no tengo que servir a la ley, porque Jesús ya la cumplió, y como Él ya la cumplió, yo ya no tengo que cumplirla. Hay muchos ejemplos en los cuales podemos bajarlo a un ejemplo muy simple, que sería: te pasas un alto, violas la ley, pero es que hace 8 días pagaron mi multa por pasarme un alto, ya eso ya no aplica conmigo. No, la volviste a pasar, te la volviste a pasar, tienes que pagar. La ley no se anula, según esa lógica. Pero aquí nos está diciendo bien, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, es una pregunta. ¿Y qué contesta? Él mismo se contesta: en ninguna manera. Sino que, ¿qué? Confirmamos la ley. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. En algunas partes de la... Bueno, Pedro, si no me equivoco, el que explicó, que dijo que tuercen las palabras de Pablo porque no las entienden. Entonces, como no estamos basados al tiempo, sino pensamos que las escrituras, en un pensamiento mexicano, chilango, estadounidense, del país que a ustedes les guste, les agrade, en base a lo que ustedes viven, quieren trazar las escrituras y no es correcto. El pensamiento de Pablo era totalmente hebreo. Y les estaba hablando a la carta a los romanos, les está explicando a alguien como nosotros, griegos, gentiles, gente que no conocía la Torá, que no conocía la palabra de Dios, gente que no esperaba un Mesías. Pero sí, no pierdan de vista esta palabra, sí había una promesa por parte de Abraham para todas las naciones. Y como dice la Escritura y lo dijo Jesús: id y predicar a todas las criaturas. Y eso de ir a predicarles, ¿qué les vas a ir a predicar? La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva de salvación por medio del sacrificio. Pero, ¿quiénes te van a oír? ¿Quiénes te van a atender? Los hijos. Solamente los hijos. Están dispersos. No todos van a creer. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y pueden estar en la misma casa. Ahí está los hijos de Eva, Caín y Abel. Y así podemos ir viendo cómo dentro de la misma familia puede haber hijos de Dios, hijos del diablo. Y entonces veamos el propósito de la ley, basado en lo dicho que acabamos de leer del apóstol Pablo, que al contrario, confirmamos la ley. La fe no anula la ley. Ni la ley a la fe. Pero sí mejora. La fe mejora. Ahora vámonos todos a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Amén. Yo le voy a dar lectura al versículo 1 y nos vamos por la derecha, como lo acostumbramos. ¿Y qué si nos judaizáramos? La mayoría de los
los gentiles que eran prosélitos, que se buscaban judaizar, Pablo les predicó. Pablo les enseñó. Qué bueno que quieran corregir su vida y hacerse a las leyes hebreas, pero hay muchas tradiciones, que es lo que explica Pablo. Pero fundamentos de la Torá, de la ley de Dios, son lineamientos, reglamentos básicos, buenos para la vida. Como comer camarones también, pues es algo como la cucaracha del mar. Comer el cerdo, la toxina. Y así sucesivamente, porque es algo saludable para tu cuerpo. Depende de ti si lo quieres seguir. Pero en ti está cuidarte. En ti está guardarte. Ya vimos los 3 puntos que nos pueden matar. El número 1, la ignorancia de las escrituras, la ignorancia del Creador, hacia el Creador. Ignoramos, eso nos puede matar. La segunda, la comida. Y por último, la lujuria, el deseo, la mala inclinación. Bien. Le voy a dar lectura a Gálatas 3:19 y así nos vamos a ir sucesivamente. Y Pablo empieza diciendo lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y contesta: fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente. La simiente, la palabra simiente se refiere a semilla. La semilla es la que venía a mediar. ¿A quién le hizo la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué es un mediador? Un intermediario. ¿Alguien más? Como un abogado, ¿no? Interviene por ti. Un abogado. Está entre ti y otra persona. Fíjense bien. La ley, si no hay una ley o no hay reglas, ¿cómo vas a ser juzgado? Si hiciste algo bien o hiciste algo mal. Pablo les quiere hacer ver que la ley es algo básico. Pero dentro de eso básico va a ser para juicio, para saber lo bueno y lo malo. Que realmente, si nadie nos hubiera dicho no robarás, pues tú no sabes qué es robar. Entonces la ley te está enseñando que es algo malo. Entonces Pablo les trata de explicar de una manera muy simple, pero te añade que viene en manos de un mediador. La palabra mediador viene del griego mesites. Esta palabra quiere decir, aparte de mediador, quiere decir árbitro. Es un árbitro. ¿Qué es un árbitro? ¿Cuál es la función principal de un árbitro? Hacer cumplir las reglas. Ok, hacer cumplir las reglas. Fíjense bien qué dice el diccionario Real de la Academia. Dice así: la función principal de un árbitro es hacer que el juego se lleve a cabo con la menor cantidad posible de interferencias. Y su responsabilidad fundamental, fíjense bien cuál es lo fundamental en un árbitro, es cuidar la integridad física de los jugadores.
la integridad física de los jugadores. Eso es lo que el mediador. Entonces, Cristo nos cuida de que no nos dañemos. ¿quién es el mediador? Cristo. Ok, el Mesías. Ahora, leí el 19, el versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, ¿qué quiere decir ahí? Está medio así, con medio cuatrapeado, ¿no? La que lo tiene bien traducido es la latinoamericana, que dice así. Es decir, no se hablaría de un árbitro, es decir, de un mediador, si hubiera una sola parte. Hay dos partes. ¿Cuáles son? Solamente hay un Dios, porque ahí lo termina así, pero Dios es uno. Pero hay dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? ¿Alguien tiene la latinoamericana? No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Cuántas partes hay? Dos. ¿Cuáles son esas dos partes? ¿Alguien tiene idea? Uno sería Dios y otros los hombres, ¿no? Así es, perfecto. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo, capítulo 2. Alguien que lo encuentre, le da lectura y los demás ya no. A ver quién gana. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque, ¿qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre quién? Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Queda claro? Él viene a mediar. La ley, la cual es rígida, pero viene un mediador, viene un árbitro. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención del árbitro? Pues que el juego se lleve a cabo. ¿Base las qué? Ah, no, ya no hay ley, ya no hay reglas. En el juego hay reglas. ¿Para qué? Para ser juzgados. Si tú haces una falta, te expulsan. A la tercera, o de plano, si te viste con... O sea, si la primera falta que cometes es grave, te vas para afuera. Puede ser una falta de... ¿En base a qué están haciendo eso? Un reglamento. Debe de haber reglas, pero debe de haber un mediador. La ley estaba sin mediador. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues no llevar a cabo, ¿no? Entonces Pablo sigue explicando. Y dice así el versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Luego la ley, las reglas son contrarias a la promesa de Dios. No, en ninguna manera. Porque si la ley solita pudiera vivificarte, la justicia, no necesitaríamos un mediador. La ley sería, con eso se basaría todo, no habría ningún problema. Entonces continúa Pablo, 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Cuál es la Escritura? La Escritura es la ley. Todos bajo pecado. ¿Para qué? Para que viniera el árbitro, el mediador, ¿sí? Para aquellos que tienen la fe en Él, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y esa fe, para ellos sería la promesa, porque la promesa fue dada a Abraham. Continuamos, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Confinados, es decir, cuidados bajo la ley, supervisados bajo la ley. Ahora, el 24 viene algo muy interesante. Adelante, ¿quién sigue? De manera que la ley
ha sido nuestro hoyo ayo. para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. A ver, Pablo aquí ya va a entrar en, aparte de que nos viene un mediador en este, para poder ser juzgados, para que qué fue malo, qué fue bueno, va a meter al mediador que fue prometido para Abraham, y dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Alguien sabe qué es un ayo? Guía. Un tutor, una nana. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley. No, tú hiciste bien, no, sino por la confianza, la certeza, la convicción en el Hijo de Dios, por fe, así como Abraham. La palabra paidagogos, que refiere a entrenador o tutor, que se empleó para el ayo, quiere decir que es una persona que se encarga de la tutela de una persona, en especial nombrada para encargarse de los bienes de un menor o de una persona con incapacidad mental o para representarlo en actos jurídicos. Eso es lo que dice el diccionario. ¿Sí? Pero es una persona encargada. También la segunda opción que te da es un profesor particular, aquí, que va más adecuada, pero no deja de ser que se está encargando de ti. Un tutor se está encargando de ti. Como un tutor para una persona que no tiene la edad para poder llevar algo legal. Pero también te habla de un profesor encargado de la educación de los hijos de una familia. Entonces, si te está hablando que el tutor, es decir, ese ayo, ¿quién representó ese ayo? La ley. La representó la ley. Entonces, si lo basamos a lo que cuando uno estudia, uno se educa, ¿sí? Cuando tú te titulas o entras a trabajar, ¿te olvidas de todo lo que aprendiste? Fuiste bajo maestros, bajo tutores, bajo una enseñanza, y lo tienes que poner por Práctica, sí, a mano. No dices, ya acabé la escuela, ya no me interesa, ahora sí voy a trabajar, pero eso ya no me interesa para nada. Si quitamos la ley que enseña, que educa, que instruye, que corrige, entonces, ¿qué vas a practicar? ¿Qué vas a hacer? Por eso te está diciendo literalmente, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? Entonces, no sé, es algo... No podemos dejar la ley, no podemos dejar al tutor, no, o sea, no que lo tengamos que practicar otra vez como te enseñaban. Ahora siéntate así, siéntate, o sea, cuando tú te vas a trabajar, sigue las reglas, tanto las de educación que te dieron tus padres, no las haces a un lado, es una ley. No robes, hijo, pórtate bien, no mientas, no esto, no el otro. Y esas leyes están basadas también en la escritura, en la Biblia, está basado en el Éxodo. Está basado en los 10 mandamientos. Hijo, no hagas porque si no quieres que te hagan. Respeta a tu prójimo. No te vas y dices, no, ya mi mamá ya no es yo ya me casé, ya mi mamá ya no me interesa ni mi papá me interesa. No, tú sigues, pero pasas a otro nivel, pasas a otro. Ahora ya estamos pasando a la fe. No sabiendo que no somos justificados por las obras de la ley, sino somos justificados por Cristo, por la fe en Cristo. En eso reconocemos que somos hijos cuando seguimos la ley. Así es. En esta cuestión es lo que muchas personas se confunden, ¿no? Yo veo que hay mucha confusión, por eso dicen, no, ya no, la ley ya no nos pertenece a nosotros porque Jesús ya vino. Sin embargo, aquí no nos está explicando clarito. Nos está llevando de la mano.
Lo que sí se refiere Pablo es no a las tradiciones. No a la imposición de tradiciones. Solamente a los mandamientos de Dios debemos de hacernos, porque eso es lo que es la Torá. Y eso de las tradiciones pues, se ve, digo, en cualquier punto lo puedes ver, ¿no? Tú vas a cualquier estado de la República y aparte de la ley, tienen sus tradiciones. Entonces aquí lo que te estaba marcando Pablo es no que no siguieras la ley, sino que no siguieras las tradiciones de los judíos, para que no te judaices en ese sentido, ¿no? Que Sí, no, que lávate las manos. ¿Quién no se lavó las manos? Están comiendo y no se lavaron las manos, no dieron gracias, no hicieron su oración en la mañana, no hicieron su oración en la tarde, no hicieron su oración. O sea, a eso se refería. No que sea malo. También Pablo en otra parte de la escritura dice, no es malo. Tiene reputación de algo bueno. O sea, es bueno que te lave las manos, es bueno que no... que no comas a destiempo, es bueno que le des gracias a Dios, pero no que con eso te vas a salvar. No está peleado tampoco con eso. Está peleado que creas que por tus obras te vas a salvar. Entonces, perdón, aquí lo dice muy claro, dice, la ley nos lleva a Jesús para que por fe seamos justificados. Entonces solamente vamos a encontrar la justificación delante del Padre en la fe. Ahora, no podemos violar la ley. Vamos a ver el siguiente versículo. ¿Quién sigue? El 25. Pero venir a la fe ya no estamos bajo algo. Sí, pero no debemos de perder de vista lo aprendido. Es decir, yo no voy a decir, ya vino mi esposa. Algo es un ejemplo muy burdo. Ya tengo a mi esposa. Sí, no me voy a traer a mi mamá. Ya mi mamá ya me instruyó, ya me educó, mis padres hicieron su trabajo. Y ese trabajo yo lo voy a reflejar con ella, no olvidándome de lo que ellos me enseñaron. Ya mi tutor, el ayo, se acabó. Pero no con eso se acabó mentalmente, ya no, eso era malo, fíjate. Ya no lo hagas. Es el contrario. ¿Cómo crees? Si eso fue lo que me enseñó, lo que era bueno, lo que era malo, pero a veces te tocó, claro. Claro, y también lo dice la escritura, que es bueno que los padres corrijan a los hijos, si en verdad los aman. Eso no quiere decir que haya sido algo malo para mi vida, fue algo bueno para mi vida. Ahora, eso que me enseñaron de respetar a las mujeres y respetar a tu prójimo y basado en las escrituras, yo lo voy a reflejar con mi familia y yo voy a vivir de esa educación, de ese tutor que me llevó. No lo voy a despreciar ni hablar mal de él. Todo lo contrario, la ley fue buena y lo dice Pablo también. Es algo bueno para nuestras vidas, lo cual les va a ser bueno para mis hijos. Ahí está el libro de Siracides. Está totalmente basado en la ley. Y cómo lo hemos ido casando con el Nuevo Testamento, el Evangelio, con las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, las cartas de Judas. Cómo lo hemos ido hilando. Y precisamente nos lleva de la mano con la ley. Y no ha sido malo, todo lo contrario, te enseña cómo es un libro eclesiástico tu comportamiento hacia los demás. La tolerancia hacia el prójimo es una maravilla. Desmenuza cada mandamiento. Es algo maravilloso. Vimos las ofrendas, vimos lo que es la Sedeká, basado en eso. Es maravilloso conocer al Dios bueno, misericordioso, al santo bendito sea, cómo le habla a su creación con tal amor por medio de su ley, la cual es buena. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Imagínense yo con mi mamá y ahora ya no. Pero no que despreciemos. Aquí se me viene a la mente un ejemplo, no sé si sea correcto para algo similar, ¿no? Cuando vas a aprender a escribir, te enseñan primero las letras, ¿no?
o hablar. ¿Cómo se llama? ¿Gioser? Ajá. A veces usabas el Un molde. Gioser, ¿no? Ajá. Ahora ya no lo ocupas y por eso ya dices que es malo el Gioser y que eso ya no, que eso ya... O que aprendes a contar con los dedos, ¿no? Ya toda la vida contando con los dedos, ¿no? Pero el fundamento se queda. Yo sigo ¿Cómo con los dedos. aprendiste? Entonces algo así es, no sé si aprendiste a hablar y a escribir por medio de hacer las letras individuales, y ya que aprendiste a hablar ya no vas a decir ahora ya no escribo porque eso ya pasó. O sea, al final de cuentas lo sigues usando y es algo que te va a servir de por siempre, porque es la base, fue el principio de todo, ¿no? Y es algo bueno. Pero el Mesías vino a cumplirla. Ok, versículo 26. Ustedes están en Cristo Jesús y todos sus hijos de Dios, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Claramente, aquí no se está hablando solamente a los hijos que están en la fe. Porque no todos son hijos. ¿Sí me explico? Sí. Porque luego dicen, mira, pues todos son hijos de Dios. ¿Ya ven? No. Por la fe en Cristo Jesús. Y si tienes duda, te regresas a esos versos para que vea que la ley nos acerca a Jesús. Nos lleva, es el mediador, el árbitro, el que va a permitir que todo este juego de lo que está basado en la ley se cumpla bajo esas reglas. Para llegar, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, para llegar al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Es algo fundamental. Entendamos que el ayo lo vamos a dejar, pero no que nos olvidemos de lo aprendido por el ayo. Entonces, es bueno conocer la ley. Tú no podría existir lo que le llaman el Nuevo Testamento, no podría existir el Evangelio si no estuviera basado en la ley. Porque la ley y los profetas, es la ley y los profetas que hablan del Mesías, el cual cumplió todas las profecías. Bien, entonces, pero hay algo base que es el versículo 27. Dice, pues todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Cómo queda revestido? Por medio del bautismo, lo que hemos visto, sepultados juntamente con Cristo y seremos levantados juntamente con Él. Revestidos, ¿sí?, del nuevo hombre. Debemos de dejar, y lo hemos estado estudiando, en apartarnos de nuestros malos deseos y revestirnos de nuevos pensamientos, nuevas cosas, basados en las Escrituras, claro está. 28. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Fíjense, todos somos iguales. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Según la promesa de quién? De Dios. ¿Hacia quién? Abraham. ¿Ok? Seguimos, continuamos, ya ahí termina el capítulo 3, empieza el capítulo 4, versículo 1. ¿Quién Ahora sigue? bien, digo que mientras el heredero es pequeñuelo, en nada difiere al esclavo. ¿Aunque qué? Aunque es señor de todo. Fíjense bien, aquí nos está dando un ejemplo el apóstol Pablo, que dice, ok, no hay ninguna diferencia entre un esclavo y un hijo. Aunque es heredero de todo, no hay diferencia. Sin embargo, versículo 2. Sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el tutor? La ley. Bajo el cuidado, como habíamos visto. Bajo su cuidado, ahora ya lo va a explicar Pablo. Primero da la base y luego lo empieza a trazar, lo empieza a desmenuzar. Entonces el hijo, ok, es hijo, pero no hereda nada hasta que sea educado, sea instruido. Debes de ser instruido, debes de ser educado, y la ley, el ayo, ¿sí?, el tutor, es fundamental para que puedas heredar. Por eso Cristo dice ya después adelante que toda autoridad se le ha dado.
ya que, por decirlo así, que cumplió con su madurez. Sí, sí, por una parte. Por otra, lo más fundamental en el hijo que logró hacerlo cumplir fue literalmente su obediencia al padre. Una obediencia fundamental. Aquí te da un ejemplo dice que de la misma manera que cuando un padre muere y deja a sus hijos que son menores de edad, les deja su herencia. Dice, y hasta que ellos no cumplan su edad, lleguen a la madurez, están bajo tutores para que hasta que puedan hacerse cargo de esa herencia que les fue dejada. Pero hasta entonces, cuando alcanzan esa madurez, mientras tanto necesitan el tutor, el ayo. Entonces, nosotros necesitamos al tutor hasta que se alcance la perfección, y eso se va a alcanzar hasta que venga el Mesías. De hecho, aquí también trae una explicación, dice tutores y administradores, es decir, personas que lo cuidan, aquellos que según el derecho helenístico administraban los asuntos de un menor hasta el día fijado por el padre. La edad señalada podía ser hasta los 20 años. Los administradores eran por lo general esclavos. Entonces no vamos a despreciar al tutor. ¿Sí? Versículo siguiente. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad. Estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Sí, a los fundamentos, a los principios de este mundo. Sí. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo de Dios, envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés. ¿Sometido a qué? A la ley de Moisés. Pero cuando se cumplió el tiempo, viene el mediador. Dios envía a su hijo, nacido de una mujer, cumpliendo todas las reglas, y también va bajo la ley mosaica. ¿Para qué? Versículo 5. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. ¿Qué vino a cumplir Jesús? La palabra redimir, que está en el griego allí escrita, dice exagorazo, del griego, que refiere a comprar. Comprar. Nos vino a comprar sin H. Al último con acento en la O, exagorazo. Que es la palabra que se empleó ahí, que está traducida como redimir, que la palabra de redimir significa comprar. Entonces, nos compró y nos adoptó como ¿qué? Hijos. Hijos. ¿Queda claro? Entonces, si lo volvemos a leer, el texto dice así: para comprarnos a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces ya te adopta, entonces ya tienes que estar bajo el tutor. 6. Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y esta clama: Abba, Padre. Entonces ahora eres hijo. ¿Y qué envía el Padre? El Espíritu de Cristo. ¿El cual qué? ¿Qué dice? Clama papá, padre. Abba es padre. De hecho el hebreo dice Abba Kadosh, Padre Santo. Abba es padre. Entonces, el hijo en uno, o sea, la importancia del Espíritu de Cristo, ¿se dan cuenta? Por eso clama Padre. Es la importancia de la gran verdad del Espíritu de Cristo.
aquí golpe a los testigos. Golpe fuerte a los testigos. Pero no estamos tocando nada fuera de lo normal, nada más lo que estamos haciendo es, a la luz de la palabra, ir escudriñando lo que nos está diciendo. No estamos sacando nada de contexto, todo está en su contexto, todo está escrito, y por eso cada uno trae su propia Biblia para poderlo cotejar y poderlo llevar a la mano. Ahora ya también ya está grabado para que lo puedan. Y se trata de que esto lo estudien y lo mediten, porque es sumamente importante entender las escrituras. Y lo que Pablo nos estaba dando a entender en un pensamiento hebreo, y está hablando, si te pones en esa mentalidad, dices, sí está diciendo eso, no se está saliendo de ningún contexto. Nos está hablando precisamente de la ley, nos está hablando del mediador, y nos está hablando de la promesa hecha a Abraham, y quién la viene a cumplir, la semilla, que es el Mesías. Ahora continuamos, 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dejas de ser esclavo porque éramos esclavos de la ley, pero ahora te adopta como hijo, ¿sí? Y si también hijo, también vas a ser heredero de Dios por medio de su hijo. La pregunta es, fíjense bien, siendo esclavo, ¿obedecías las reglas del dueño? Es decir, la ley. Claro, eres un esclavo, Tienes que obedecer. tienes que obedecer. Ahora, siendo hijo, Con más razón. tienes la obligación de obedecerlas y ser ejemplo. Para que el esclavo lo haga también. ¿Cómo? ¿Qué no eres ejemplo? Pero ahora traes un ayudante. No eres el Mesías, el mediador. Por medio de su espíritu puedes alcanzar más. Por medio de su espíritu que mora en los que tienen la fe en él, que lo creen y lo ponen por obra. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué peleaba eso? Porque era mucho hablar, como dijo en su palabra anterior el Señor, si mi pueblo nada más me honra de labios, pues hacia afuera, y sus obras no decía nada, no eran contrarias. Entonces a lo leído y escudriñado hasta ahorita, ¿qué entienden? Tenemos que seguir tanto la ley, más bien tenemos que seguir la ley. Seguir nuestra fe basados en la ley. Exactamente. Sí, yo iba a decir, vamos a seguir la ley porque eso es lo que va a demostrar nuestra fe. Si se ponen a ver, lo que hemos estado escudriñando es pura ley. Y nos ha obligado a algo que sea, no como que levántate temprano y vas a hacer algo así, no sé, no tengo manera de explicarlo. Algo malo, todo lo contrario, va basado en el Nuevo Testamento, va basado en lo que es el Evangelio, va basado en algo que es saludable para ustedes. ¿Qué fue lo que hemos estado estudiando? El pensamiento. ¿Qué tiene de tradicionalista o de una tradición hebrea? Es algo bueno. Respetar el Sabbat es algo bueno. Te das tu tiempo para orar, te das tu tiempo para hablar con el Señor, te das tiempo para que toda la familia deje su trabajo, sus preocupaciones, se desconecten del mundo y se conecten con su Creador. Y que haya bendición en tu hogar. Es algo que nos abre otro panorama. No el antisemitismo, el odio hacia el judaísmo, sino todo lo contrario. Pablo estaba diciendo, no estamos quitando, todo lo contrario, dice. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Pablo no la quitó, la confirmó. ¿Recuerdan esa cita cuando llega y dices, ok, ¿qué estaba haciendo Pablo? No llegó y le pagó el corte a los que estaban con él, mandado por Santiago, y dijeron, pues vamos a hacer nuestro voto. Y nos sacaba así como que, ¿y ahora por qué hizo eso? Porque él no estaba quitando la ley. Él estaba quitando, como lo hemos visto en Colosenses, él estaba quitando literalmente las tradiciones de hombres. Pero la ley, mismo el Mesías, y puedo ir citando en diferentes estudios para que esto se vaya reforzando, como el mismo Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley. Yo les digo, ustedes por sus tradiciones invalidan los mandamientos. ¿Invalidan la ley? Yéndonos a la historia o al menos a la observación de de nuestra nación, vemos cómo las tradiciones nos alejan del Señor. Así es. Aún las doctrinas evangélicas te quieren alejar de la verdad. Así como el catolicismo. Cuando se supone que están basadas en las escrituras de un judío y están basando su fe en un rabino. Entonces, fundamental es la Torah, la ley. ¿Qué decía el Mesías? No le hagan caso a los rabinos, pero cuando se sienten en la cátedra, es decir, en la silla de Moisés, hagan todo lo que dicen, porque cuando se sentaban en la silla no tenían derecho, no tenían por qué decir otra cosa, ni agregar, ni dar una disertación del tema. Lo que digan ahí cuando están en la cátedra, es decir, sentados en la silla, eso hagan. Entonces, ¿dónde quitaron la ley? Porque lo que leían era la ley, ¿no? Así es. Lo que se leía era la ley. Ahora vamos a pasar a lo que es el Espíritu de Cristo. Antes de Adelante. que termines eso, aquí encontré en 1 de Timoteo, ¿para qué fue hecha la ley? ¿Para quién fue hecha la ley? ¿Para quién, antes de que vayamos, para quién se hace para quién se ponen los semáforos? La ley fue hecha para los transgresores. Ahora, me voy a la lectura. Porque ¿cómo castigarías a alguien que se cruza el semáforo? Si no hay ley. Entonces, si no hay ley, si no hay unas reglas en el juego, ¿qué te va a reprender en que es correcto o es incorrecto? ¿Primera qué, perdón? Es primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 9 adelante. Primera de Timoteo, perdón. Capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice, la ley no fue instruida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impíos y pecadores, para los que no respetan a Dios ni la religión, para los corrompidos e impuros, para los que matan a sus padres y para los asesinos. Pausa. Vas muy bien, pero te brincaste el versículo 8, que es fundamental para lo que estamos estudiando. Dale lectura otra vez desde el 8. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tengamos presente su finalidad. Aquí dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, sin añadidos. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley,
para los rebeldes, impíos y pecadores, para los que no respetan a Dios ni la religión, para los corrompidos e impuros, para los que matan a sus padres y para los asesinos, para los adúlteros y los que tienen relaciones sexuales entre hombres o con niños, para los mentirosos y para los que juran en falso. Habría que añadir a todos los demás pecadores que van en contra de la sana doctrina, según el Evangelio glorioso de Dios, bienaventurados tal como a mí me fue encargado. ¿Qué tal? ¿Lo confirma o no lo confirma? Si estamos en las reglas del juego, viene un árbitro y dice, ok, mira, este cuate está en su inclinación, está abusando, está pervirtiendo. Debe de haber un juicio sobre él. ¿Bajo qué ley? Pablo dice, maravilloso, es buena. ¿Sí? La ley es buena si uno la usa legítimamente. Sí, es que hay que... La ley no fue dada para los buenos. Ahora tenemos un mediador, nos va a justificar. Porque también no somos buenos. Adelante. Sí, hay que entender que la ley es para dar castigo, o sea, son reglas que si las quebrantas son para castigo, por eso dice que es para los transgresores, porque si tú conoces la ley, no vas a transgredir esas leyes, entonces no se te va a catalogar como transgresor, como malvado, como impío, sino todo lo contrario, por cuanto conoces esa ley, la observas, por eso dice, usarla legítimamente. No para tu favor, no como cuando dices, bueno, pero saco un permiso y me brinco esta ley o la otra, ¿no? Como los que van a jurar, ¿no? Dicen, bueno, pues voy a esperar un permiso para este fin de semana. Ándale. O cuando está instituido un no y no circula y dices, bueno, pero saco un permiso y circulo. O sea, es querer brincarte la ley, pero la ley no está hecha para eso, sino está hecha para los transgresores. Por eso dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, nos podemos ir regresando y si leemos todo Timoteo, nos va a llevar a lo mismo. Si se dan cuenta aquí el versículo, por eso entender a Pablo es algo fundamental, porque este cuate, aparte de que era un erudito y se sabía la Torah, de memoria, tú citabas y él te lo decía como tal cual, así, y en el hebreo tal cual como estaba y lo citaba. Esa era una regla para ser fariseo. Entonces, y para sentarte a los pies de Gamaliel era una regla fundamental, que te supieras, un requisito. Entonces, él empieza con esto y si nos vamos con lo siguiente, podríamos decir con el puro 9, decir, perfecto, no nos toca a nosotros. No. La ley es buena. Y todo el Nuevo Testamento, bueno, ahorita donde vemos siempre nos está citando la ley. Entonces, quiere decir que si por fe fuéramos salvos, si la ley fuera quitada o lo hubiera derogado Jesús, como le dijeron, no le haría tanto de la ley, ¿no? O sea, no tendría sentido que nos marcaran la ley. Sí, o sea, es que entender a Pablo, por una palabra que te brinques ya te torciste. Es fundamental leer todo el texto. Y puedo regresarme y podemos, de hecho el título aquí que yo tengo en Reina Valera 1960 dice advertencia contra falsas doctrinas. Tengan cuidado. Y él en ningún lado, de hecho Jesús mismo dijo, no vine a quitar la ley. No vine a abrogar la ley sino a cumplir. No vine a abrogar, no vine a quitar, la vine a cumplir. Me quedó una duda con lo que leyó Don Franchito que dice religiosos o religión, decía, ¿no? La religión, dicen, pecadores para los religiosos y profanadores para los religiosos. Aquí dice irreverentes. Sacrílegos. Son los que invalidan la ley de Dios por sus mandamientos, por sus propios mandamientos. Entonces, si nos damos cuenta que no nos estaba quitando la ley y todo esto que están diciendo, todo lo que se ha llevado, entonces la doctrina católica, la doctrina cristiana, se han alejado y se han ido a lo que dice el catolicismo,
que los está llevando a celebrar el domingo, a respetar el domingo, cuando eso es totalmente fuera de lo que está dentro de la palabra de Dios, que instruye que el día del Señor es el séptimo día. Y el séptimo día inicia desde hoy, como lo estamos haciendo al atardecer, hasta el atardecer del sábado. Debemos de respetarlo. Y si tú temes al Creador, y si tú temes y crees en el Mediador, por consecuencia tú debes de respetar el día que es de Él. Que es parte de la Torah, parte de los mandamientos. Viene escrito. No, y podemos citar, y puedo sacar más del estudio, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Voy a sacar todo ese estudio donde habla precisamente Jesús, y cómo vamos a ser juzgados por los mandamientos, porque si no, ¿cómo seríamos juzgados? No, ya empezamos a ver otra cara también, ¿no? Cuando empezábamos a tratar de respetar el sábado sin el amplio conocimiento que ya ahorita podemos decir que tenemos, lo hacíamos en cierta manera temerosos, ¿no? De qué dirán, de que si está bien, de que si no, si se debe o no. Ahorita con todas sus letras perfectamente podemos decir sí lo debemos de respetar porque es un mandamiento y punto. Y es que teníamos también dudas. Sí, exacto. No estaban bien claras las leyes. No, ¿y qué nos ha ido aclarando? Exacto. La misma escritura nos va llevando de la mano. Y fundamental, no salirnos de aquí. Siguiendo, por como dice el Salmo, lámpara es a mis pies. Tu palabra y lumbrera mi camino. Si no nos salimos de allí, vamos a ir por buen camino. Nos va a ser de bendición.